Hola de nuevo y gracias por estar una vez más con nosotros. Mi nombre es Andrés de Go Faster Racing Academy y déjame darte una vez más la bienvenida a la siguiente de nuestra serie de lecciones gratuitas sobre el funcionamiento de un banco de potencia. Bien, en esta lección vamos a dar un vistazo a los modos de funcionamiento que ofrece un banco de potencia. Antes de nada, debo de indicar que cada fabricante de banco de potencia ofrece un software concreto para trabajar con el banco y como tal, algunos software permiten más modos de trabajo o tienen mayores funcionalidades que otros. En nuestro caso estamos empleando el software Giordino, el cual ofrece una gran variedad de modos de control de banco de potencia, incluyendo controles específicos para bancos de potencia que no emplean frenos eléctricos, sino que emplean frenos de agua o frenos hidráulicos. Además de estos modos de funcionamiento, tenemos la posibilidad de trabajar con plugins adicionales, que podemos decir que son pequeños programas añadidos al principal que nos proporcionan funcionalidades extra. Quizás el más destacable para nosotros es el que hace posible interconectar por vía CAN bus nuestro vehículo con el banco de potencia. Esto nos permite obtener todos los datos del vehículo que sean relevantes y disponer de ellos en la misma pantalla del banco. Es muy útil, por ejemplo, monitorizar la relación de mezcla de aire-combustible o la presión de soplado del sistema turbo o incluso el ángulo de encendido del motor, todo directamente en la pantalla del banco de potencia y en tiempo real. Bueno, pasemos a hablar de los dos modos de funcionamiento más importantes que tienen los bancos de potencia. Estos son el modo estacionario y el modo comúnmente llamada lanzada o rampa de aceleración. Comencemos por el primero, el modo estacionario. Dado que nuestros frenos pueden, como su propio nombre indica, frenar el giro de las ruedas, podemos programarlos de tal manera que mantengan una velocidad de giro constante, independientemente de la cantidad de potencia que podamos hacer llegar a las ruedas. Esto significa que podemos mantener unas determinadas revoluciones en el motor, independientemente de cuánto pisemos el acelerador. Por tanto, podemos hacer trabajar el motor en cualquiera de las posibles combinaciones de revoluciones y carga aplicada, medir su potencia en cada uno de estos puntos y ajustar el sistema de gestión electrónica para obtener la máxima potencia posible en todos y cada uno de los puntos de trabajo de los que puede operar. Luego veremos con un ejemplo para que nos quede mucho más claro. El otro modo de funcionamiento que podemos emplear es la rampa de aceleración o lanzada. Este modo prácticamente se explica solo, puesto que es lo que se suele ver en cualquier vídeo de YouTube y no implica más que configurar los frenos para que permitan que el motor pueda acelerar, por ejemplo, desde 2000 revoluciones hasta 8000 en un tiempo determinado, como por ejemplo 10 segundos. Podemos elegir cuánto tiempo queremos que dure la lanzada, o podemos elegir el ratio al que permitimos aumentar la aceleración, por ejemplo, permitiendo acelerar el motor con una velocidad de 500 revoluciones por segundo. Los frenos se encargarán de aplicar la fuerza de frenado necesaria en cada momento para mantener este ratio de aceleración. Esto nos permite realizar siempre lanzadas de la misma duración independientemente de la potencia, algo que en mi opinión es muy importante cuando estamos comparando resultados. Este modo de funcionamiento es el que nos ofrece la típica gráfica de potencia máxima generada por el motor cuando pisamos el acelerador a fondo y nos dará la cifra de potencia máxima y par máximo desarrollado por el motor. Veamos con unos ejemplos cuando empleamos un método de funcionamiento u otro. Comencemos por el modo estacionario. Cuando estamos realizando el ajuste de la electrónica de un vehículo, resumiéndolo mucho, tenemos que realizar ajustes en la entrega de combustible y en el punto de encendido. Debemos conseguir ajustar la entrega de combustible y el punto de encendido que más potencia pueden proporcionar con la mayor fiabilidad posible en cada combinación de revoluciones y carga a la que puede funcionar el motor. Para realizar esto, como decía, podemos emplear nuestro banco de potencia para frenar o mantener unas determinadas revoluciones en cada momento. Al final, esto se traduce en ajustar distintas tablas, resumiéndolo otra vez, las tablas de entrega de combustible y de punto de encendida, mientras medimos los resultados de la potencia que estamos generando en el banco. Si nos fijamos en esta tabla de entrega de gasolina que tenemos por aquí, en el eje X tenemos las revoluciones del motor, desde 0 hasta 8000 revoluciones. Un segundo que quito esto para que se vea un poco mejor. En el eje X tenemos las revoluciones, como decía, desde 0 revoluciones hasta 8500 en este caso. Y en el eje Y tenemos la carga, o el valor que utilizamos de carga para trabajar. En este caso trabajamos por presión en el colector de admisión o la presión en el sistema de admisión, desde 15 kilopascales hasta 220. Hay que decir que como dato, el dato que tenemos dentro de las tablas son los valores que tenemos que ajustar. En este caso, esta DQ trabaja por un modelo de eficiencia volumétrica, así que los valores que estamos viendo aquí son relativos a la eficiencia volumétrica.
Nuestro trabajo es ajustar todas y cada una de las celdas que hay en la tabla, o al menos todas a las que podamos acceder. Bien, para conseguir esto necesitamos emplear el modo estacionario del banco. Lo que haremos es utilizar el modo estacionario, como indicaba, para bloquearlo a 2500 revoluciones, y esto hará que los frenos apliquen mayor o menor cantidad de frenada para mantener siempre como máximo esas revoluciones, por mucho pedal que podamos aplicar o por mucha potencia que podamos tener en nuestro motor. De tal manera que comenzaremos aplicando el mínimo acelerador posible, el cual nos llevará a trabajar en esta celda que tengo marcada de 40 kilopascales, entre 40 y 60 kilopascales aproximadamente. Y entonces podremos revisar si nuestra mezcla de aire-combustible medida en el escape es la misma o es la que nosotros queremos tener como mezcla de aire-combustible objetivo que tenemos justo aquí abajo. En este caso concreto, para esta celda, nuestra mezcla de aire-combustible objetivo es de 13.7 AFR, y como digo, con el motor arrancado y trabajando aquí podemos ver si la mezcla que estamos viendo en esta celda, al trabajar justo en esta celda, está en ese valor objetivo que queremos. Modificando la carga que aplicamos en el acelerador, podremos descender a la siguiente celda y repetir este proceso, comparar si nuestra mezcla leída en el escape está en el objetivo o no, y aplicar los cambios necesarios en esta celda concreta para llevar nuestra mezcla leída al objetivo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a arrancar el coche, esperar que se ponga en temperatura de servicio y lo vemos. Bueno, vamos a ver en acción, como decía, el modo estacionario. Vamos a bloquear el banco a 2000 revoluciones, como podéis ver aquí abajo, justo donde tengo el cursor. Vamos a ponerlo a 2000 revoluciones. Vamos a engranar cuarta marcha. Ya tenemos cuarta marcha. Y a medida que yo piso el acelerador, el banco nos frenará para mantener 2000 revoluciones. Voy a pisar un poquito más para mantenernos centrados. Bueno, ya veis que estamos en la celda de 60 kilopascales y 2000 revoluciones, y aquí donde tengo el cursor tenemos 14.3 de nuestra mezcla de aire combustible objetivo y estamos leyendo en el escape 14.7. Significa que estamos un poco pobres respecto a nuestro objetivo, con lo cual podemos hacer ajustes sobre la celda en la que estamos ahora mismo, manteniendo el vehículo estable en estas condiciones, hasta que nos acerquemos al 14.3. Ya veis que le he dado un 1% más y ya ha bajado del 14.7 a 14.5. Si le doy un poquito más, ya veis que lo tenemos prácticamente clavado. Está en un error del 1%, que es la fluctuación que hay dentro de la lectura de cualquier tipo de mezcla de electrones. Una vez que ya tenemos ajustada esta celda, podemos aumentar la carga en el acelerador de manera progresiva, de tal manera que el banco nos mantendrá las 2000 revoluciones aproximadamente, pero ahora estamos en otra celda distinta. Ahora ya podéis ver que nuestra mezcla de aire objetivo está en 14.0 y nuestra mezcla de ida está en 14.3. De nuevo, puedo aplicar un par de puntos en la entrega de gasolina y ya lo tenemos justo en nuestro objetivo. Bueno, de esta manera ya veis que podemos ajustar la entrega de combustible en cada una de las celdas. Lo que debemos de hacer es repetir este proceso bloqueando, como hemos empezado, por ejemplo, en 2000 revoluciones, celda por celda, a medida que vamos incrementando la presión en el acelerador, y una vez que tengamos la máxima presión a la que podemos llegar en un vehículo atmosférico, pues serían hasta 100 kilopascales, aproximadamente hasta aquí, porque un motor atmosférico no puede ir más allá de la presión atmosférica, que son 100 kilopascales, pues ajustaríamos hasta ahí y pasaríamos a la siguiente columna de 2500 revoluciones, bloqueando el banco a 2500 revoluciones y repitiendo este proceso. Para un motor turbo, dado que el turbo quizás a estas bajas revoluciones a lo mejor no, pero más altas revoluciones sí que puede hacerlo, a esta podríamos ajustar más allá de los 100 kilopascales. Bueno, este proceso deberíamos de llevarlo a cabo usando el modo estacionario hasta 3/4 aproximado del régimen máximo de giro del motor. En este caso, aproximadamente hasta 5000 o 5500 revoluciones, aunque no siempre es viable porque a esas revoluciones y a cargas elevadas de pedal, la temperatura que inducimos en la cámara de combustión aumenta muy deprisa y no podemos pasarnos mucho tiempo en las celdas para ajustarlas rápidamente. Por encima de estos 2/3 de revoluciones empleamos el modo lanzada para continuar con el ajuste de mezcla y de encendido.
Lo que vamos a ver ahora es cómo ajustar el encendido también utilizando el modo estacionario, puesto que nuestro banco de potencia nos ofrece en tiempo real la potencia que está llegando a las ruedas y nos puede ayudar a buscar el punto de encendido más óptimo para cada celda. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ir a nuestra tabla de encendido. Déjame un momento que la seleccione. Vamos a poner a trabajar nuestro motor toda esta zona en 5 grados. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a bloquear el banco como teníamos en 2000 revoluciones. Engranamos cuarta. Y vamos a ver. Bien. Estamos ahí en la mitad de la celda. Podemos ver en nuestro banco de potencia que está generando aproximadamente 40 Nm de par motor. La ventaja de esto es que yo ahora en estas celdas puedo introducir 2 grados más de encendido y ver si hay alguna variación en la ganancia de potencia. Voy a darle al intro justo ahora, vamos a intentar mantenerlo lo más estable posible, aunque estas revoluciones a veces es un poco complicado, y hacer una media mental de la potencia que estamos viendo. Como digo, estamos a 42-43, le doy al intro, ya vemos que la potencia ha subido en par motor hasta 47. Si añado otros 2 grados más, y le doy al intro, vemos que estamos ya cerca del 50. Para no hacerlo muy largo, y dado que sé más o menos los valores que necesitamos en esta celda, y veamos un salto más proporcional, vamos a meterle 18 grados. De nuevo nos podemos fijar que estamos en 47 grados, en 47 Nm de par, y si introduzco 18 grados, ya ves que saltamos hasta 52. A partir de aquí, si yo añado otros 2 grados, ahora mismo estamos en 52, como podéis ver que ha añadido 2 grados y no ha habido ningún efecto real, no hemos visto una ganancia. Eso significa que hemos llegado al punto de crecimiento donde, aunque añadamos más encendido, no vemos una ganancia real ya en la potencia, con lo cual es un buen momento para pararnos, siempre y cuando las temperaturas de los gases de escape estén correctas. De esta manera podemos utilizar el modo estacionario, al igual que hemos hecho para el ajuste de la mezcla, para ajustar cada una de las celdas de toda nuestra tabla de encendido, optimizando en cada punto la entrega de par motor. De este método también tendremos que hacerlo como el de la entrega de combustible, hasta 2/3 aproximados del el régimen máximo de giro del motor, trabajando celda por celda. La verdad que es una gran manera de poder extraer el máximo rendimiento en cada momento, para cada situación o carga de trabajo en la que podemos someter nuestro motor. Como veis, es un proceso largo que requiere de mucho tiempo de trabajo, pero que es clave para conseguir el mejor rendimiento del motor en cualquier punto de trabajo del mismo y sobre todo conseguirlo con la máxima fiabilidad posible. Este ajuste en modo estacionario es esencial en los vehículos de uso convencional, puesto que el 90% de su vida van a trabajar en regímenes constantes de cargas y revoluciones para mantener velocidades de crucero, por lo que de esta manera podemos optimizar con precisión todos estos puntos. Disculpadme que pare un momento el motor para que podamos hablar. Como decía, este tipo de ajuste es crucial en vehículos de uso convencional porque el 90% del tiempo van a estar en este tipo de situaciones de cargas constantes para mantener velocidades de crucero. Por lo que de esta manera podemos optimizar con mucha precisión todos estos puntos donde va a pasar la mayor parte de su vida útil. Y esto es esencial para poder proporcionar las mejores prestaciones y el menor consumo de combustible. En un vehículo de carreras, como es el caso, también debemos realizar este trabajo, pero no es tan crítico, puesto que no va a pasar de manera habitual y sostenida en estos puntos mucho de su tiempo de vida, y como mucho accederá de manera puntual, más bien transitando por ellos en un cambio de marcha o una reducción o similar. Una vez que hemos ajustado toda la entrega de combustible y el punto de encendido en estos 2/3 del rango de revoluciones del motor, el resto del ajuste se hace mediante lanzadas. Durante el proceso de realizar las lanzadas lo haremos pisando el pedal del acelerador a fondo, configurando el menor soplado de turbo posible en caso de ser un vehículo turboalimentado y hasta las máximas revoluciones en las que hemos podido trabajar en modo estacionario. Es decir, si aquí habíamos dicho que hasta 5500, pues haremos una lanzada en primer momento hasta 5500. Comprobaremos cómo se comporta la entrega de combustible y el encendido bajo estas circunstancias y realizaremos ajustes en caso de ser necesario.
Acto seguido, realizaremos otra lanzada subiendo el límite de revoluciones unas 500 revoluciones y comprobaremos de nuevo la entrega de combustible, especialmente en los puntos donde no hemos podido acceder con el modo estacionario. Repetiremos este proceso hasta llegar al límite de revoluciones del motor. Y una vez que ya lo tengamos toda la mezcla correctamente ajustada, toda la entrega de combustible, es cuando podemos pasar a terminar de ajustar el punto de encendido en el resto de rango de revoluciones mediante el proceso de lanzada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a realizar una lanzada hasta 6000 revoluciones y veamos cómo se comporta la entrega de combustible. Vamos a configurar nuestro banco de potencia para hacer una lanzada hasta 6000 revoluciones. Algo que me gusta hacer cuando estoy ajustando de nuevo un vehículo, en este caso está prácticamente ajustado, pero algo que me gusta hacer cuando no tengo la entrega de combustible del todo ajustada, porque estamos comenzando y es lo que estamos haciendo, es limitar, en el caso de que sea viable, limitar las revoluciones máximas del motor 100 o 200 revoluciones más allá de lo que vamos a medir, para que una vez que la lanzada termine, el motor no revolucione más allá. Así que vamos a dejar las revoluciones a 6.250 revoluciones para asegurarnos, como digo, de que el vehículo no va más allá y no evitamos que pueda entrar en algún punto en el que la mezcla de combustible no está ajustada y sea demasiado pobre, lo que podría provocar problemas. Lo que también voy a hacer es, dado que no sabemos cómo va a responder la entrega de combustible, voy a dejar todo el encendido en la parte alta, de aquí en adelante, en 5 grados. El motivo de hacer esto es que si en algún punto tenemos una mezcla pobre o demasiado pobre, el tener un encendido más retrasado nos preverá o nos evitará un efecto de detonación. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a nuestra tabla de combustible, vamos a hacer una lanzada hasta 6000 revoluciones, aproximadamente estaremos por aquí en función de cómo sople el turbo, y veremos la entrega de combustible utilizando el modo Trace que tiene esta EQ, que nos registra la mezcla leída en cada punto para después poder hacer correcto. Vamos a hacer una lanzada en cuarta marcha hasta 6000 revoluciones, como decía. Vamos a activar el modo Trace para que nos loguee la mezcla. Allá vamos. Bien. Disculpad las vibraciones, pero estos motores de competición son demasiado rígidos y a veces generan demasiadas vibraciones. Bueno, ahí tenemos la potencia, realmente es algo que nos da exactamente igual. Lo que realmente queremos ver es cómo ha ido la mezcla de aire y combustible. Disculpa, me voy a parar de nuevo el vehículo para que podamos hablar más tranquilamente. Y podemos observar en cada una de las celdas, ahora mismo estoy en esta celda de aquí, que con el modo 3 no se ve muy bien, pero bueno, estoy justo donde tengo el cursor. Y nuestra EQ nos dice que el target era 11.71 y nuestra mezcla leída en el escape ha sido de 12.2. Es decir, hay un error de un menos 5%, es decir, nos falta inyectar un 5% de combustible adicional, un 4,4 para ser exacto, nos lo dice ahí. Con lo cual este valor de esta celda, en lugar de tener 102,7, nos dice que debería tener 107,2. Bueno, esta EQ la verdad que tiene un método muy interesante, es que si le damos a la R y le decimos que sí, nos aplica directamente el cambio. Con lo cual podemos coger todas las celdas por las que ha trabajado, darle a la R y aplicar el cambio. De esta manera tendremos que nuestra mezcla de aire y combustible seguramente se ajuste bastante bien. Vamos a hacer una segunda lanzada para comprobar si esto es así y si la mezcla ya está en un error de en torno a un 1%. Bueno, vamos a ello. Vamos a ir a la cuarta marcha otra vez. Pongo el modo Trace y allá vamos. Bien. De nuevo, vibraciones. Bien, vamos a esperar a que el motor baje de revoluciones.
Ahí tenemos de nuevo la potencia, como digo, nos da igual. Volvemos a parar el vehículo para poder hablar tranquilamente y revisar. Bueno, ya veis que ahora el error está en un 0.2, algo bastante aceptable porque mientras estemos en torno a un 2% de error nos podemos dar más que satisfechos. En esta otra celda ya estamos en un error de un 0.1, ya veis que el objetivo es 11.68 y hemos leído 11.6, o sea que estamos prácticamente en 0. Aquí estamos en un 0.2. En esta es donde quizás tengamos que reajustar un poquito, pero ya veis que con unos pequeños cambios estamos prácticamente en errores de un 0.1, 0.2. En algunos puntos hay que trabajar un poco más. Y este motor es un poco particular en cuanto a que a 4.200 revoluciones y a 6.200 revoluciones se abren unas válvulas de aire que alteran un poco el flujo de la turbulencia que genera el aire y por tanto la mezcla de aire objetivo leído. Pero ya veis cómo es el proceso de llevar a cabo el ajuste mediante lanzadas. Una vez que ya tenemos ajustado hasta 6.000 revoluciones, pues podemos subir 500 revoluciones más el motor y volver a medir esas 500 revoluciones adicionales e ir haciendo cambios hasta llegar al límite de 8.000 revoluciones. Cuando ya tenemos el motor completamente ajustado en cuanto a mezcla, el siguiente paso es pasar a ajustar el encendido. Si recordáis, dije que dejé el encendido en 5 grados porque sabía que podía haber puntos en la mezcla en los que tengamos algún poco de mezcla pobre, pero lo que voy a hacer ahora es volver a reintroducir en toda esta parte, o en esta parte de aquí, vamos a reintroducir 10 grados, que desde que en mi punto de experiencia sé que es un encendido bastante conservador para la presión de turbo a la que estamos soplando. Solamente quiero que veáis la diferencia. Vamos a interpolar todas estas celdas para que sea un poco más suave. Y si nos fijamos en la lanzada que acabábamos de hacer, vamos a eliminar la primera y dejar la última. Teníamos 196 caballos a 5.700 revoluciones, obviamente porque es donde estamos cortando, y 243 Nm de par. Vamos a realizar una nueva lanzada, sin tocar nada más que lo que hemos visto en el encendido, para que veáis cómo se ajusta el encendido en modo LAN. Vamos a ello. Vamos allá. Bien, de nuevo, disculpad por las vibraciones, pero es algo prácticamente inevitable en este tipo de motores. Vamos a ver la diferencia de potencia, ya veis, ha subido 4 caballos. Vamos a ver, a parar de nuevo el motor para poder hablar bien. Ya veis, si dejamos la comparativa de las gráficas, ya veis que en la parte alta de revoluciones tenemos una ganancia bastante notable. Vamos a cambiar los colores de la gráfica para que se vean un poco mejor. Perdón, este no es. Aquí en azul. Y esta quizás en naranja. Bien, ya veis que la gráfica naranja sí que se ha despegado, sobre todo a partir de 5.000 revoluciones vemos que empieza a despegarse respecto al azul, lo cual significa que esos 5 grados de encendido que hemos introducido sí que están generando una ganancia de potencia. Lo siguiente que debemos hacer es introducir un par de grados más de encendido progresivamente y repetir este proceso viendo las ganancias que podemos obtener en nuestras mediciones de potencia. De esta manera es como podemos utilizar los modos de funcionamiento del banco, tanto el modo estacionario como el modo lanzada. Ya hemos visto que con el modo estacionario lo que hacemos es ajustar la mezcla y el encendido en 3/4 del régimen de giro del motor para conseguir la máxima fiabilidad en cuanto al grado de encendido con la máxima entrega de potencia y ajustar correctamente la entrega de combustible en todas las celdas aquellas a las que podamos acceder. Con el modo lanzada lo que hacemos es ajustar el resto de revoluciones del motor, es decir, la parte alta del motor y la parte de tanto de entrega de combustible como de punto de encendido. Bueno, en esta lección quería enseñaros cómo se trabajan con los dos modos de funcionamiento, como digo, más habituales que nos podemos encontrar en un banco de potencia cuando estamos trabajando sobre el ajuste electrónico del rendimiento del motor en un vehículo y cómo cada uno de estos dos modos que hemos visto tiene su claro propósito. Con esto damos por concluida esta lección, espero que esto te haya dado una idea de cómo se trabaja con el banco de potencia y sus funcionalidades.
En nuestra próxima lección veremos cómo interpretar los datos que obtenemos del banco de potencia bien en modo estacionario o cómo interpretar los datos finales de una gráfica de potencia de motor. Gracias una vez más por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Chao.